Hola a todos, les habla su compañero del tercer año A para presentarles el conocido libro Subterra, del cuentista chileno Baldomero Lillo. Este será un breve video hablando de esta increíble obra, que en su primera edición estuvo compuesta por 8 cuentos, casi todos ellos ambientados en las minas del carbón de Lota, en la provincia de Concepción, en donde en todas estas minas trabajaron los mineros del texto anteriormente mencionado. Ahora son un lugar turístico de Lota, la ciudad donde se desarrolla mayor parte de los diferentes cuentos. El libro describe la trágica situación en la que vivían y morían los mineros chilenos a finales del siglo XIX y principios del XX, en el cual principalmente nos narraba la vida de los mineros del carbón de Lota. La situación en Chile era muy difícil para los trabajadores, como también la clase baja, y especialmente para los mineros que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, en condiciones inhumanas, que en el día de hoy no serían aceptables. A continuación, les resumiremos los cuentos que contienen este libro para que se haga una breve idea de su contenido. Los inválidos. La extracción de un caballo de la mina había juntado a todos los obreros a su alrededor. Todos los mineros eran viejos e inútiles, al igual que Diamante, que había trabajado 10 años y era su último día de trabajar en la mina, por una cojera que lo había dejado incapacitado. Su extracción de la mina era un proceso en el cual su última etapa sería en el llano. Fue alzado del pozo a través de poleas. Cuando el caballo salió de la mina, se veía su lamentable condición en la que se encontraba. Los obreros lo miraban con tristeza, porque ya no era el mismo caballo fuerte del cual conocieron. Un viejo minero, considerado el poseedor del caballo, comentaba las torturas del pobre. El viejo exclamó: "Te echan porque ya no sirves, y eso nos pasa a todos". Con sus palabras intentaba animar a los trabajadores. Por eso cambió cuando llegó el capataz y se detuvo a despedirse de Diamante. Un caballerizo ató a Diamante a una cuerda y lo condujo a la carretera. Se detuvo en una depresión de terreno y soltó al Diamante. En el lugar había agua, pero rápidamente se evaporaba. Él tenía hambre y sed. Caminando, tropezó con una ancha grieta y quedó incrustado y se resignó a su muerte. Fue atacado por tabanos y los buitres le rodearon al pobre cadáver de Diamante. La compuerta número 12. Un viejo llevó a su hijo a trabajar a la mina y luego a trabajar se lo presentó al capataz. El chico tan solo tenía 8 años, pero ya tenía sobre sí el karma de la mina. Al ver al débil muchacho, el capataz le comenta a su padre que por qué mejor no lo deja seguir en la escuela, que es mejor. Su padre le dice que en casa son 6 personas y que solo él es el quien trabaja. Por ende necesitaba el ingreso del niño, por menguado que esté fuera. Ante esa explicación, el capataz no le quedaba más que acompañar al viejo y a su hijo a la compuerta 12, donde el día anterior había sido aplastado por una corrida el niño que allí trabajaba. El trabajo del niño consistía en abrir una compuerta cada vez que debían pasar los caballos tirando los carros con carbón. Esa era la llamada corrida. Había que ser muy hábil y ágil para que los caballos que pasaban a gran velocidad no lo pisen. Él aún no lograba entender bien por qué su padre lo arrancaba del calor del hogar para tirarlo a la fría mina, y más aún a un trabajo tan peligroso. En eso estaba divagando cuando escuchó una voz que gritaba: "Abran la compuerta, viene la corrida". Era el momento de demostrar que él ya era, pese a sus años, un minero experto. Con sus escasas fuerzas abrió la compuerta, dejando pasar una tirada de caballos jadeantes para luego cerrarla con fuerza, demostrando así a su padre que pese a sus años escasos y menguado físico podría desempeñar su trabajo. Su padre, henchido el pecho de orgullo, hizo el intento de partir a sus labores propias, más ahora que el capataz le había reclamado que no estaba cumpliendo la meta mínima y que su propio puesto corría riesgo, pero su hijo se aferró a él en un desesperado intento de retenerlo. El padre sacó una cuerda y ató al pequeño a un fierro en el cual había muestras que ya había sido usado para los mismos fines con anterioridad. El pequeño fue atado a la cintura y su padre agachó la cabeza y partió al fondo de la mina, a sus labores. El pequeño niño, con la cabeza bulliendo de pensamientos dolorosos, no pudo más que gritar, al ver que era dejado solo a su suerte en esa compuerta que le robaría sus mejores años. Registro. La anciana, una abuela de un portero de la mina, iba a ir a comprar al pueblo, lo cual estaba prohibido en el pueblo de los mineros, porque no podía comprar nada que no fuera del despacho de la compañía. Aquella vieja salió de su casa y fue al pueblo. Cuando llegó sintió un alivio porque los celadores, vigilantes de la mina, no la pillaron. De improviso le golpearon la puerta y escondió rápidamente su yerba mate que había comprado en el pueblo bajo el banco. El jefe de despacho, el dependiente y los celadores revisaron toda la casa y la anciana hubiera pasado desapercibida si es que el mozo, en su afán, no hubiera revisado bajo el banco, donde entró la caja de yerba mate. El patrón ordenó que salieran y se llevasen esa caja. Cuando estuvo solo con esa anciana,
Este la perdonó y le dijo que por ser primera vez y por ser una pobre anciana no le echaba de la casa, pero para la otra oportunidad iba a cumplir con las normas necesarias. El Grisú empieza con la visita del ingeniero jefe Mr. Davis a la mina. En cada una de las faenas, este ingeniero trataba a los obreros como un animal cualquiera. En una de las faenas se encontró un joven obrero apodado Viento Negro, el cual estaba tapando el Grisú, pero se le había escapado uno, y toda la galería estaba llena de gas. El ingeniero, al darse cuenta que el Viento Negro no lo obedecía, lo arrastró por el suelo, pegándole una patada y un puñetazo. En el negro techo brillaron algunas chispas, que luego se transformó en una llama azulada que iluminó toda la galería. En las afueras sintieron algo como una erupción volcánica. Era aquella explosión de la galería. Madre e hijos impedían la entrada de los obreros para el rescate de los mineros. Llegando a la galería, cuando estaban un centenar de metros, para al final encontraron a los 5 cuerpos de los mineros. Faltaba el ingeniero. Algunos decían que se lo llevó el diablo, pero en un rincón de la galería, pegado al techo, estaba él. Lo atravesaba una punta de fierro en el vientre. Aquellos obreros lo cubrieron con ropas y lo retiraron de la galería. El pago. Pedro María trabajaba en la mina. Era el último día de la quincena y tenía que extraer el mayor número de carretillas posible. Sus esfuerzos eran casi nulos. La faena era muy pequeña y hacía mucho calor. Pedro María ya estaba agotado. Por más que se esforzaba, solo conseguía pequeños trozos de mineral. Al anochecer abandonó la faena y, llegando a su hogar, una habitación muy pobre, sin nada que comer y con 2 hijos que alimentar, cambia su ropa y se acuesta. Amaneció y era el día del pago. Cuando Pedro María, su mujer y sus hijos, uno de 5 años y otro de 8 meses, llegaron al lugar del pago, el capataz no llama a Pedro, por lo que tuvo que esperar hasta el final, en donde le dijeron que debía 3 pesos al despacho. Con desilusión, Pedro le comunicó a su mujer la noticia. Esta se coloca a llorar y luego se va a su habitación con sus hijos. Pedro María seguía solo. Se tiró en el suelo, empezó a soñar con una fija claridad. Un lugar con inmensas mansiones, con mujeres bellas, con música y bailes. Pero luego todo se transformaba en sangre coagulada, y unos esqueletos adquirían sangre y músculos, mientras las mansiones y demás cosas desaparecían. En aquel sitio quedaba solo como una muchedumbre de viejos, jóvenes y niños tinzados y sucios. La mano pegada. La historia comienza en una carretera polvorienta en donde don Paico, el viejo de la mano pegada, va marchando muy cansado, y junto a él un caballo se encuentra don Simón Antonio. Don Paico engañaba a los campesinos con su historia de la mano pegada. Aquella era a la izquierda, estaba adherida al pecho. Los campesinos pobres, ignorantes e ingenuos creían aquella historia y le proporcionaban al viejo comida y ropa. Pero don Simón Antonio no creía ninguna de las historias de don Paico. Por eso, cuando lo encontró, se lo llevó a su hacienda, en donde le agarró la mano, que según estaba pegada, y tiró fuertemente y salió sin dejarle ninguna herida al viejo. Cuando don Simón Antonio le mostró esto a los campesinos, ellos todavía sentían compasión por el viejo. Don Simón Antonio les estiró los brazos al viejo y los ataron a una varilla de madera que le cruzaba su espalda. Al viejo echó a andar su caminata hacia el largo camino que le esperaba, lleno de campesinos observándolo. El chiflón del diablo. El capataz detuvo a 2 mineros. 20 años, pelo rojo, bajo, fuerte y robusto. Lo apodaban cabeza de cobre. Y a otro, alto, flaco, huesudo y de aspecto endeble. Le dijeron que habían quedado sin trabajo. Pero los mineros sabían que esto era una táctica, para obligarlos a trabajar en el chiflón del diablo, y que aceptaran, a pesar de que allí sabían que era peligroso. Pero preferían morir rápidamente en un derrumbe que lentamente de hambre. El chiflón del diablo era una galería peligrosa, por lo blando del terreno, que ocasionaba frecuentemente derrumbes. Para ahorrar dinero, la compañía había ordenado que no se usara tanta madera para sostener el techo de esa galería, porque lo que hacía era que fuera mucho más peligrosa. Cabeza de Cobre no le contó a su madre, llamada María de los Ángeles, que le habían cambiado el chiflón del diablo, ya que allí murió su marido y 2 hijos. Durante el día sonó la alarma de la mina. Un derrumbe en el chiflón del diablo había costado 3 muertos, pero la madre Cabeza de Cobre no sabía que su hijo estaba ahí, por lo que no se preocupó
y fue a ver lo que pasó en la mina. Sin embargo, al subir el carro con los cadáveres, se dio cuenta que uno de ellos era Cabeza de Cobre. Enloquecida, se arrojó al pozo de la mina y murió. El pozo es acerca de una historia de amor, celos y venganza de tres jóvenes. Una mujer llamada Rosa, un obrero llamado Remigio y otro llamado Valentín. Remigio era antes el prometido de Rosa, pero Valentín llegó a trabajar a aquella mina. Este muchacho conquistó a Rosa, lo cual le provocó muchos celos a Remigio. Había una lucha constante entre estos dos personajes, ya sea por trabajar o por conquistar a Rosa. Un día, el padre de Rosa iba a construir un poco, por lo que vino Remigio y Valentín a ayudar, junto a otros obreros. La lucha por trabajar entre estos dos personajes era muy notable, al percatarse de que Valentín tenía una ventaja con su amor, quiso vengarse, y lo hizo mientras Valentín estaba dentro del pozo, que aún no recuerdo que estaba completamente terminado. Librando el balde de un obstáculo, Remigio le suelta para que no saliera de allí. Llegando a la casa de Rosa, Remigio avisa que Valentín está encerrado en el pozo y que se está derrumbando. Corrieron los obreros, pero como eran muchos alrededor del pozo, este se derrumbaría aún más. Los intentos por sacarlos eran tan inútiles y la arena ya lo cubría por completo. Su madre, desesperada, se arrodilló y la tierra se rompió en varios sitios, hundiendo a la madre junto a su hijo. Cañuela y Petaca. Es un relato acerca de dos niños, los cuales eran primos, llamados Cañuela y Petaca. Un domingo, estos dos niños salieron de cacería, con una escopeta del abuelo de Cañuela y pólvora del papá de Petaca. Mientras los abuelos estaban en el mercado, al internarse en el bosque, sus intentos por cazar una loica fueron inútiles, porque cuando Petaca estaba a punto de dispararle, Cañuela le avisa que la escopeta no está cargada, dejando huir el ave. Junto con el enojo y el cansancio, ambos decidieron rendirse, pero a Petaca se le ocurrió una idea, y junto a Cañuela reunieron hojas secas y pajas, la juntaron y la pusieron en la escopeta cargada, y prendieron fuego. Un estampido formidable los ensordeció. Aquella hoguera fue dispersada a los cuatro vientos. Los dos niños se pararon, y con sus caras pálidas divisaron a lo lejos el abuelo con la caja de la escopeta. Cañuela y Petaca echaron a correr por el declive de la loma. Juan Fariña es un hombre el cual subía por la montaña firmado en un bastón. El objetivo era hablar con el capataz. Le manifestó que quería trabajar en la mina y el capataz aceptó y se dirigió a él diciendo que comenzaba mañana. Fue impactante lo buen trabajador que era, superando a los cuerpos jóvenes y ágiles de los demás. Sin embargo, sus colegas se alejaban de él ya que tenía una actitud un tanto retraída y extraña. Las demás mineras rumoreaban que sus ojos blancos eran fosforescentes y podía ver en la noche, así como también que dormía en la mina y que trabajaba su socio el diablo. Después de estas suposiciones, testimonio de los trabajadores dijeron que con una fuerza increíble Juan Fariña tomó dos trozos de madera formando una cruz, que después con el aire la imagen se desvaneció. Juan Fariña tomó el puesto de vigilante nocturno. Ese día existía una celebración y otros trabajadores fueron designados a sacar agua con baldes debajo de las jaulas. Horas después pasó algo extraño, al nivel del agua no bajaba, y esto no era normal, cuando de repente se ven baldes flotándose en la superficie del agua. Murieron los trabajadores. No se descarta que Juan Fariña fue el responsable. Casa Mayor. Trata acerca de un viejo apodado El Palomo, el cual estaba en el llamo dilatado de la selva cazando perdices. Nadie como él para distinguir entre la huella fresca y reciente, y saber si sus presas son macho o hembra. Exploraba el horizonte, cuando el silbido de la perdiz que iba a levantar, luego lo hizo voltearse, pero aquella perdiz se la ganó un perro llamado Napoleón, el cual devoró la presa. Cuando vio desaparecer el animal, pensó que era tiempo de recuperar lo perdido. Pero cuando encontró a su presa, apareció el lobo de nuevo y levantándose encima, trituró a su presa de nuevo. Una llamarada brotó de los ojos del anciano. Devolviéndole el vigor de su juventud, dirigió la mirada al dogo, el cual soltó el morral y salió corriendo. El viejo creyó haber cometido un terrible crimen, y se le presentó la imagen del amo del dogo en su cabeza. Era él solo. Cuenta la historia acerca de un niño llamado Gabriel, el cual se le había muerto su padre y su madre, y sus hermanas habían sido adoptadas por otro caballero. Cada día venían a él aquellos recuerdos en su mente de su familia.
lo que le provocaba una gran pena. Doña Benigna, la señora que lo adoptó, lo tenía prácticamente como un sirviente. Mandaba al niño a revisar todas las tareas del hogar, y si no las hacía bien, le pegaba. Un día en el que doña Benigna había salido, luego de ordenarle a Gabriel que hiciera los quehaceres del hogar, este se colocó en la ventana de la sala, donde comenzó a pensar en su vida y lo miserable que era aquello. Al llegar su ama encontró toda la casa igual, sin ningún quehacer realizado, lo cual le puso muy mañosa. Buscó a Gabriel y luego de encontrarlo durmiendo y pegarle chicotazos, se dio cuenta que éste no hacía ni un gemido, y algo líquido le salpicó en el rostro. Dio un paso a la ventana y abrió las cortinas bruscamente. Junto con la claridad de la sala, doña Benigna se transformó en la imagen fidelísima del espanto y aquella señora cayó desvanecida en el suelo. La Barrena. Comienza contando el relato un anciano, cuyo auditorio era un grupo juvenil. La historia del anciano comienza cuando lo de la Playa Negra, que era la mina enemiga a las de ellos, quiso tajarlos, corriendo una galería, la cual les cortaba todo el carbón que estaba debajo del mar a ellos. Fueron a espiar los trabajos de aquella mina, y cuando ya los habían visto, el jefe ingeniero les ordenó a los de su mina trabajar el doble para alcanzarlos antes y poder tener carbón. Los obreros trabajaban por turno. Cada 2 horas cambiaban grupo, sin parar ni un solo minuto. Cuando acabaron el trabajo, habían finalizado la galería antes de que los de la mina enemiga, los de Playa Negra, sellándole el paso con una puerta de acero. Mientras los de la Playa Negra no entendían lo que ocurría y pensaron que la Barrena se había atascado. Los obreros de la mina contraria habían encerrado humo de ají, el cual se dirigía por el oficio de la Barrena hacia la construcción en la mina, en donde el techo de esta se empezó a derrumbar y dar a paso al agua. 6 meses después, la mina de Playa Negra era solo un pozo de agua. En este contexto de desesperación, rabia e impotencia ante esta situación social y económica que hacía sufrir aún más a los desfavorecidos, el libro de Baldomero Lillo es básicamente una novela descriptiva sobre la vida en las minas y la vida de sus mineros, que eran pilares fundamentales en estos cuentos resumidos en sus tierras. Esto hace que sea un buen libro e interesante leer, porque nos plasma la realidad que vivieron en esos tiempos. El único punto que hemos criticar son los muchos capítulos que extendieron aún más la historia, que fácilmente se podía haber resumido en menos capítulos, porque como grupo concluimos que se nos hizo largo leerlos, no aburridos, pero sí largos, y al final los cuentos, por más diferentes que terminaban, llegaban al mismo lugar. Una noticia muy importante de este libro es que con la imagen de los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad, aún en la memoria, Liberalia Ediciones acaba de publicar una nueva edición de Subterra, ilustrada por Luisa Rivera, quien atrapa la plasmante oscuridad del universo subterráneo narrado por Lillo, con prólogo de José Miguel Varas. El libro incluye los 4 cuentos más clásicos: Los Inválidos, La Compuerta número 12, El Guisú y El Chifrón del Diablo. Baldomero Lillo vivió toda su infancia en Lota. Le proporcionó las dramáticas escenas que el autor llevó a sus cuentos. Tempranamente debió abandonar sus estudios para trabajar e ingresó como empleado en una pulpería de un establecimiento minero, ya que una vez adulto se trasladó a Santiago buscando un espacio literario, y al cabo de 6 años, en 1903, logró reconocimiento al ganar con Juan Fariña el más alto lugar de un concurso de cuentos. Consiguió así la primera publicación en la Revista Católica de Santiago. Este hecho le posibilitó trabajar en el Mercurio y luego colaborar en la revista llamada Zig-Zag. Un año después apareció su libro llamado Subterra, una recopilación de 8 cuentos mineros que marcarían su historia como escritor. Algunos datos curiosos del libro y su autor es que Baldomero Lillo era de barba larga, tímido y flaco. Tenía problemas para leer en público, y a inicio del siglo XX leer en público era fundamental para la escena literaria. De hecho, fue su hermano Samuel quien se paró ante la concurrencia del Ateneo de Santiago, donde circulaban artistas e intelectuales, y leyó dramáticamente La Compuerta número 12. Hasta que Baldomero no se armó de valor, corrió el rumor de que él era un invento de su hermano. En 1904, las habladurías se terminaron para siempre. Subterra, el primer libro de Lillo, se agotó a los 3 meses de llegar a las librerías. Este libro también está acompañado de una película, la cual fue lanzada el día 2 de octubre del año 2003. Su director es Marcelo Ferrari. Es una película de drama, la cual nos cuenta la historia del Chifrón del Diablo, la mina más grande del mundo. Una gran rebelión se gesta en el corazón de un hombre, mientras la aristocrática familia Cauciño Goyenechea sueña con la aparición del progreso. Los mineros del carbón luchan para imponerse sus malas condiciones de trabajo y vida.
La película tiene una duración de 105 minutos en total y como grupo la recomendamos bastante.